Romanos 8, versículos del 1 al 4. Y lo leemos una vez más y luego nos encomendamos al Señor en oración. Dice así la palabra de Dios: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que los requisitos de la ley se cumplieran en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias porque es tu mano, Señor, la que nos ha traído hasta este lugar. Conocés nuestros corazones. Conocés, Señor, de qué manera nos acercamos a ti, Señor, y creemos en tu soberano poder para transformarnos, para hablarnos, para sellar nuestros corazones con tu palabra, Señor. Por eso te pedimos que nos asistas por medio de tu Espíritu, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda obrar en nuestras vidas, desechando, haciendo a un lado aquello que no te agrada, que no es conforme a tu verdad, y trayéndonos, Señor, palabras de refrigerio, palabras de vida, palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras de esperanza, Señor. Acompáñanos en esta noche, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, titulé el mensaje: en Cristo no hay condenación, ¿sí? Y para los que suelen tomar nota o para aquellos que les gusta ver la estructura del pasaje, vamos a estar meditando en 2 puntos. En primer lugar, versículo 1 y 2, vamos a estar viendo el hecho de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y versículos 2 al 4, Dios hizo lo que la ley no podía hacer en nosotros, ¿sí? Y un poco como para refrescar sus mentes y contextualizar el pasaje que vamos a estar viendo, vimos a partir del capítulo 5 de la carta los resultados de la justificación del creyente por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y la idea de estar bajo la gracia de Dios nos conduce a entender nuestra unión con Cristo, tanto en su muerte como en su vida. Eso es lo que vimos en el capítulo 6. Y esta verdad se desarrolla en medio de una exposición frente a la realidad del pecado en nuestras vidas. Por un lado, se nos dice que hemos muerto al pecado si hemos creído, si hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Por otro lado, se nos muestra la lucha que continuamos teniendo con Él. Ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, lo que era evidente en nuestras vidas a través de una inclinación del corazón hacia lo que no agrada a Dios. Aún así, vemos que Pablo en el capítulo 7 desarrolla la lucha del creyente en cuanto al pecado remanente en su carne. Esa lucha puede ser reconocible en la vida del creyente, ya que la ley de Dios, como un espejo, revela y nos permite conocer el pecado que habita en nosotros. Ante esa imagen, nos damos cuenta
que en nuestra carne somos incapaces de hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Al mirarnos, eso nos conduce a declarar, como Pablo, de que hallamos una realidad de que el mal está presente en nosotros. Por un lado, dice Pablo, nuestro hombre interior, anhelamos, nos deleitamos en la ley de Dios. Por otro lado, en nuestra carne, vemos una ley contraria que nos hace prisioneros, dice Pablo, de la ley del pecado. Y al experimentar esto en nuestras vidas, podemos muchas veces como creyentes llegar a sentirnos inseguros frente a lo que la gracia de Dios obró en cada uno de nosotros. Podemos llegar a sentir la inestabilidad de la verdad de que hemos muerto al pecado y a su consecuencia eterna. Nuestras conciencias muchas veces pueden ser tentadas a caer en una negación de lo que la obra de Cristo hizo a nuestro favor. El texto que veremos es una declaración tan contundente que muchos comentaristas dicen que si tuviesen que resumir este capítulo en tan solo una palabra, esa palabra sería seguridad. La presencia del pecado en la vida del creyente puede conducirlo muchas veces a sacudir las bases de su justificación por la fe. Puede nublar muchas veces la mirada ante el resplandor de la gloria de su unión con Cristo y de la nueva vida que ahora obtuvo en Él por medio de la fe. Pablo, luego de exponer cómo se vive la realidad del pecado en aquellos que han creído fielmente al Evangelio, es como si ahora quisiera atar sus mentes a una verdad que es inamovible, a una verdad que debe inundar de paz los corazones de aquellos que están en Cristo Jesús. En tiempos como los que vivimos, nuestra lucha con el pecado que mora en nuestra carne muchas veces puede sentirse agotadora y difícil. Puede traer desánimo y frustración a nuestras mentes. Te animo a que mientras vamos avanzando en el texto, puedas abrazar con seguridad y con confianza la verdad de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Que tu mirada hacia el pecado, comprendiendo esta verdad, si has creído en la obra de Jesús en la cruz, pueda producir deleite en la gracia de Dios por unirte a Cristo, en quien estás seguro, y también pueda producir un fuerte deseo en tu vida para continuar creciendo en santidad delante de aquel que no solo depositó y te llamó a una nueva vida, sino que ahora depositó su espíritu en vos para capacitarte y para que puedas vivir para su gloria. Ahora sí, ya metiéndonos en el texto, vemos que Pablo comienza diciendo, por lo tanto. Y cuando nos encontramos con esta declaración es como una conclusión intencional, un cierre que quiere exponer frente a lo que venía diciendo previamente. En esa realidad de lucha entre el pecado y nuestra carne, nuestro espíritu, entre lo que declara la palabra de Dios acerca de nuestra justificación y lo que vemos en nosotros, si hay algo a lo que debemos arraigarnos, es a lo que Pablo va a decir. Por tanto, dice, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es una declaración que manifiesta tanto una realidad presente para el cristiano
como también una realidad futura. Una vez que estás en Cristo, ninguna condenación puede sobrevenirte. Y Pablo, para expresar esto, utiliza un lenguaje judicial. En el tribunal de Dios, si has creído en la obra de Jesucristo, no hay veredicto alguno que te haga pagar por la culpa de tu pecado. Eso ya sucedió en la cruz del Calvario. Eso ya reposó sobre los hombros de Jesús. Tu deuda fue saldada por completo. Tu identidad en Cristo te deja absuelto de condenación de una vez y para siempre. Un pago que contempla tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros en un solo acto. No hay ley que pueda atarte a la condenación por tu pecado. Si estás en Cristo, no hay fundamento que pueda anular tu libertad y tu vida en Él. No hay fuerza que pueda quitarte la vida eterna a la cual fuiste llamado. Desde el instante en que el creyente es unido a Cristo, es declarado justo para siempre. El castigo por tus pecados fue volcado y satisfecho en la persona de Jesús en la cruz. Estar en Cristo nos traslada hacia una nueva era en la historia de salvación, donde la condenación por el pecado fue clavada en la cruz y ya no hay nada más que temer. Ahora, en la nueva vida, el campo donde reside la lucha con el pecado para el creyente no es el lugar desde donde emana su vida. Luchamos en la carne porque experimentamos el pecado remanente que aún mora en nuestros cuerpos corruptibles. Pero nuestra vida no está en la carne. Desde el momento en que hemos creído al Evangelio, hemos muerto con Cristo. Hemos clavado nuestro cuerpo de pecado en la cruz y ahora hemos recibido la vida en el Espíritu de Dios. Por lo tanto, dice Pablo, al comprender esta verdad, podemos estar seguros de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya Dios, en nuestra unión con Cristo, no se presenta a nosotros como un juez que condena nuestro pecado, sino como un Padre que nos ama y que nos guía hacia Él. La sentencia completa de condenación por el pecado fue ejecutada en la cruz. Y así fue quitado el poder que tenía sobre nosotros de imponer sus condiciones sobre nuestras vidas. En Cristo hay seguridad de vida eterna. En Cristo hay seguridad de eterna paz con Dios. Ahora debemos entender que estar en Cristo Jesús no es solo algo que se manifiesta con nuestras palabras, sino más bien con nuestra manera de vivir. Según se direccionen los deseos y las intenciones de nuestro corazón, es que se va a evidenciar conforme a qué ley andamos, cuál es la naturaleza de nuestra vida. El estar en Cristo es una verdad que se entrelaza directamente con nuestro andar. No es un simple deseo, no es una simple comprensión intelectual
que nos lleva, que nos conduce a creer que estamos en Cristo, sino que más bien es la experiencia continua de una nueva vida, de una nueva naturaleza, de una nueva ley que dirige e inclina nuestros deseos y nuestras intenciones hacia Dios. No que la manera en que andamos produzca el estar en Cristo, sino que el estar en Cristo produce un nuevo andar en nuestras vidas. Estar en Cristo, dice Pablo, es andar conforme al Espíritu. Y podemos parafrasear lo que Pablo quiere expresar en estos primeros versículos de la siguiente manera. Por tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. En esta declaración, cada verdad es como un eslabón de la misma cadena. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Expone de manera visible y de manera transparente quiénes son los que están en Cristo, aquellos que andan conforme al Espíritu. Los que andan conforme a la carne, los que obedecen a la carne, los que son dirigidos por los deseos y los placeres de la carne, por consecuencia, no están en Cristo, por tanto son condenados. Los que están en Cristo ahora experimentan una nueva forma de vida, otra ley que rige sus deseos y sus intenciones del corazón. Una nueva naturaleza, nuevos deseos a partir de un nuevo corazón. Nuestra identidad en Cristo se refleja en lo que ahora resulta esa fuerza dominante del Espíritu sobre nuestra voluntad. De hecho, a eso hace referencia la palabra ley que hallamos en estos versículos. Vivimos ya no atados al pecado y a la muerte. Ya el pecado no es el timón que conduce nuestras vidas. Sin embargo, para dejar de responder a esa antigua manera de vivir, algo tuvo que suceder con nosotros. No era un simple arreglo a nuestros corazones lo que necesitábamos. Debíamos morir a esa antigua forma de vida y obtener un nuevo corazón. Un corazón que tenga deseo por Dios. Una vida totalmente nueva. Una naturaleza distinta a la que trajimos de Adán. Porque mientras sigamos viviendo en la carne y bajo su dominio, jamás podríamos ser absueltos de la condenación por el pecado. Y nos revela Pablo que es a través del poder del Espíritu de Dios que alcanzamos lo que jamás hubiésemos podido hacer por nuestra propia cuenta. Y el Espíritu Santo es un tema central en este capítulo de la carta. Pablo nos muestra y nos revela cómo por medio de él se hace la realidad en el creyente de que somos justificados, santificados y glorificados delante de Dios. Y esto nos conduce y nos lleva a ver la obra del Espíritu en nosotros, que hemos creído, que hemos depositado nuestra fe en la obra de Jesús en la cruz para nuestra seguridad eterna. Y el argumento de Pablo es justamente eso. Estamos en Cristo y andamos conforme al Espíritu por lo que Dios hizo en nosotros a través de Cristo y por medio de su Espíritu.
Dice en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Si depositaste tu fe en Jesús, si has creído al Evangelio, si has abrazado la gracia de Dios, ahora la ley del Espíritu de Dios que mora dentro tuyo te libra de la ley del pecado y de la muerte. Ahora andamos conforme al Espíritu porque su poder en nosotros nos libró del poder que tenía el pecado y la muerte sobre nuestras vidas. Pablo había dicho, versículos atrás en el capítulo 7, que estando en Cristo hemos muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos, dice, en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. El Espíritu, trayendo la vida de Cristo en nosotros que creímos, ahora nos libera de aquello que constantemente producía en nosotros pecado y condenación delante de Dios. De aquella fuerza dominante que teníamos antes y que lo único que hacía era llevarnos a la muerte. Andamos en el Espíritu. Esa es nuestra novedad de vida, porque hemos sido libertados de aquellas inclinaciones y de aquellos deseos pecaminosos que fuertemente obraban en nosotros contra Dios y contra su ley. En ese glorioso intercambio que sucedió en la cruz, habiendo clavado nuestro viejo hombre con sus deseos pecaminosos, ahora el Espíritu nos imparte la vida resucitada de Cristo, cambiando por naturaleza lo que traíamos, logrando en nosotros lo que para nuestra carne era imposible. A través de una nueva vida, nos libra de aquella antigua forma de vivir y produce un corazón en nosotros dispuesto hacia Dios. Esto vence la ley del pecado y de la muerte en nosotros y produce una nueva vida. Y en los versículos 3 y 4, Pablo va a desarrollar la forma en que Dios llevó a cabo esto, lo que nos conduce al segundo punto. Y continúa diciendo, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Y quisiera que por un momento nos podamos detener ahí, para un poco entender qué es lo que la ley no podía hacer. Como vimos, la ley no tenía el poder de cambiar en nosotros la inclinación natural de nuestro corazón hacia el pecado. La ley no tenía el poder de cambiar nuestras inclinaciones y nuestros deseos pecaminosos. No tenía el poder de quitar de nuestras vidas los placeres que nos guiaban continuamente a violar la ley de Dios. La ley, al observarla, nos señalaba el camino hacia Dios, pero no nos capacitaba para ir tras Él. Nos revelaba la santidad de Dios y las demandas, pero no podíamos cumplir con ella. El GPS nos marca el camino por donde debemos ir, pero no nos provee el vehículo para poder hacerlo. Chocábamos ante la realidad de nuestra incapacidad y de nuestra debilidad para responder en obediencia
a la ley de Dios. No teníamos lo que necesitábamos para ir tras esa dirección. La ley es santa, dice Pablo, y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Pero al mirarnos en ella, solo producía en nosotros condenación, ya que nuestra carne no podía cumplir con sus demandas. Y no solamente que no podía cumplir con sus demandas, sino que tampoco estaba el deseo de querer hacerlo. No podía obrar en nosotros esa justificación delante de Dios. No podía cambiar nuestros deseos y nuestras inclinaciones pecaminosas. Y creo que es algo que, si miramos nuestras vidas antes de Cristo, no podemos negar. Hemos nacido bajo el pecado y desde pequeños comenzamos a manifestar nuestros deseos egoístas, nuestra búsqueda constante y continua hacia nuestros placeres, el orgullo de querer vivir conforme a nuestros pensamientos y no a los de Dios. Y aún conociendo que Dios es el creador y digno de toda adoración, no nos nacía buscarle, obedecerle, tener un deseo continuo de agradarlo. En nuestra carne nos era imposible desear amar a Dios y amar su palabra. La palabra carne en estos versículos hace referencia a nuestra orientación mundana. Por tanto, nos muestra Pablo que la ley no podía vencer esa fuerza en nosotros. No tenía el poder para hacerlo. Y en esta frase está la clave, porque Pablo dice: lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. Una vez más, el Evangelio, revelándonos la gloriosa obra de Dios de principio a fin en nuestra salvación. Y nos revela cómo lo hizo, enviando a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Dios envió a su Hijo al mundo, hecho semejante a los hombres. Es en la esfera de la debilidad humana que Cristo se introdujo para realizar su obra. Esto nos revela la humanidad de Jesús, con la diferencia de que en Él no habitó pecado alguno. Tuvo que venir en semejanza de nuestra naturaleza humana para así poder ser un fiel representante delante de Dios. Pablo, al comienzo de la carta, anunciando de que iba a proclamar las verdades del Evangelio que hablaban acerca del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, nos dice que nació de la descendencia de David, según la carne. Encontramos, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 14, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En Filipenses 2, nos dice que se hizo semejante a los hombres y que hallándose en forma de hombre, es que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos dice que nació de mujer, nació bajo la ley. Encontramos incontables evidencias que nos presenta la palabra de Dios acerca de la humanidad de Jesús. Y no solo que vino nuestra semejanza,
sino que nos revela nuestro texto que vino como ofrenda por el pecado. Tal sacrificio era necesario para nuestro perdón. Solo un hombre perfecto, sin mancha, sin pecado alguno, podía cargar con nuestra culpa y purificar de una vez y para siempre a su pueblo. Es lo que vemos revelado a lo largo del Antiguo Testamento. Solo un sustituto puro, limpio, sin mancha delante de Dios, podía ser aquel que cargara con la culpa de los pecados del pueblo. Hebreos capítulo 7, versículo 26, nos dice: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores. La ley y sus sacrificios no podían limpiar nuestras conciencias del pecado y su condenación, nos revela Hebreos capítulo 10. Sin embargo, de Jesús habla porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo, dice el texto, nos da testimonio. Ese, hermanos, es Jesús, un representante perfecto delante de Dios, cargando sobre sí todo el peso de la culpa por nuestros pecados. La ira de Dios por el pecado fue satisfecha en aquella cruz, volcando todo su enojo y toda su condenación por ellos en aquel momento. El pecado de esa manera, dice Pablo, fue condenado en la carne. Cristo venció al pecado por medio de su sacrificio en la cruz. Él recibió todo el castigo que merecíamos y ya la demanda de la justicia divina quedó satisfecha en Él para los que son suyos. De esa manera, nos dice que el requisito de la ley se cumple en nosotros, los que hemos creído. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo es que los requisitos de la ley se cumplen en nosotros que hemos creído? No es que ahora nosotros, estando en Cristo, podamos cumplir a la perfección las demandas de la ley, sino que Cristo cumplió perfectamente la ley. Su obediencia fue perfecta, no la nuestra. Cristo cumplió cada uno de los requisitos de la ley, no nosotros. Entonces, ¿de qué manera es que se cumplen en nosotros estos requisitos? Y la respuesta gloriosa que debemos entender es que al haber creído en el Evangelio, al estar unidos juntamente con Cristo, todo lo que es suyo es nuestro. Su perfecta obediencia se convierte en nuestra perfecta obediencia. Si estamos en Cristo, su victoria es nuestra victoria. Ya en Él vimos que fuimos justificados delante de Dios y ahora somos santificados por medio de su Espíritu en nosotros. El pecado fue vencido y ahora andamos, dice Pablo, en novedad de vida. Dios hizo por medio de Cristo lo que la ley no podía lograr en nosotros a causa de la carne. Nuestra vida antigua, antes de haber creído al Evangelio, hermanos, lo único que hacía
era alimentar la carne y sus pasiones. Sin embargo, esa vida, si hemos creído, fue clavada con Cristo en la cruz. Y ahora una nueva vida rige en nosotros, sus hijos. Una nueva vida en el Espíritu dirige nuestros deseos y nuestro corazón. Muchos lo resumen de la siguiente manera: Cristo se hizo lo que somos para que podamos ser lo que Cristo es. Cristo se hizo lo que somos para que podamos ser lo que Cristo es. Ese es el resumen del glorioso intercambio. Las demandas de la ley se cumplen en los hijos de Dios, no a través de sus propios actos de obediencia, sino mediante su incorporación a Cristo. Él cumplió la ley y en Él los creyentes también cumplen la ley, de modo que pueden ser declarados justos, libres de toda condenación. No anulamos la ruta que se nos trazó para buscar otro camino distinto hacia la santidad de Dios, sino que justamente, habiendo creído en Él, ahora se nos dio el medio por el cual podemos genuinamente buscar agradar a Dios. Ahora se nos dio el espíritu de vida. Si hemos creído, ahora comenzamos a andar en esa dirección. Ahora sí, estamos capacitados para agradar a Dios, para buscar ser obedientes a su palabra. Ahora sí estamos capacitados para hallar paz y vida eterna en Cristo Jesús. Y Pablo termina con una frase que nos muestra que no separa el cumplimiento de la ley al estilo de vida de los cristianos. La conducta cristiana es la marca necesaria de aquellos en lo que este cumplimiento se ha producido. Vivimos en un tiempo donde simplemente pareciera que las personas, con tan solo decir con sus bocas que están en Cristo, ya manifiestan esa realidad y esa verdad genuina. Sin embargo, sus vidas manifiestan no haber cambiado de rumbo, no manifiestan nuevos deseos, nuevas pasiones, nuevas inclinaciones hacia Dios. Pablo nos muestra que es justamente por el andar del cristiano que se manifiesta que estamos en Cristo Jesús. Dios envía su espíritu al corazón del creyente para poder capacitarlo a una nueva obediencia a sus exigencias. Ahora los cristianos, nacidos de nuevo, son dirigidos por el Espíritu de Dios y no por la carne. La vida de todo hijo de Dios está dominada por el poder del Espíritu de Dios. Lo que sí experimentamos a partir del nuevo nacimiento, como hemos visto, es una lucha entre nuestro espíritu y nuestra carne, como dos fuerzas dominantes de reinos totalmente distintos que se oponen entre sí. Sin embargo, ahora nuestra vida radica en el poder del Espíritu. Andar conforme a la carne es tener una vida determinada y dirigida por los valores de este mundo. Andar conforme al Espíritu es vivir bajo el control y de acuerdo a los valores de una nueva era creada y dominada
por el Espíritu de Dios, como su don que garantiza en cada uno de sus hijos la herencia eterna en Cristo Jesús. En nuestra unión con Cristo hemos recibido el Espíritu de vida que nos hace libres de aquella ley que moraba en nuestra carne y que continuamente hacía que obedezcamos al pecado y por ende nos conducía a la muerte. Ahora vivimos en el Espíritu de Dios y nuestro corazón se inclina a hacer su voluntad, a buscar sus propósitos, a buscar su voluntad detrás de cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestra manera de conducirnos. Por tanto, Pablo quiere dejar bien en claro de que aquellos que han nacido de nuevo, ahora una nueva ley rige sus vidas en el Espíritu de Dios. Y para ellos no hay ninguna condenación porque están en Cristo Jesús. Si estás en Cristo, esta verdad, como dije al principio, debe anclar tu seguridad de salvación. No ignorando la lucha continua que tenemos con el pecado, sino entendiendo de que ya no somos condenados si estamos en Cristo delante de Dios. Ya Él pagó por esa culpa. Tu pecado ya no tiene el poder de declararte culpable delante de Dios y así ser digno de su castigo. Ante la lucha por crecer en santidad, recordá ante el pecado que ya Dios no te condena si has depositado tu fe en Cristo Jesús. Lo que debes hacer es arrepentirte cuando el pecado se haga presente en tu vida y mirar la cruz. El Espíritu Santo te fortalece y te capacita para poder vencer el pecado en tu vida y obedecer de forma sincera a la ley de Dios. Ese amo que antes tenías y que continuamente te guiaba hacia la muerte, ya no tiene poder sobre tu vida. Ahora el Espíritu de Dios te capacita para poder amar sinceramente a Dios, para poder reconocer la lucha que llevamos adelante cada día con el pecado que aún está en nuestro cuerpo, que aún mora en nuestra carne. Pero miramos a Jesús, miramos su sacrificio y esa paz delante de Dios inunda nuestras conciencias y nuestros corazones. Ahora esa es una realidad para los que frente al Evangelio han depositado su fe en Jesús, para aquellos que han reconocido su condición delante de Dios y que nada podían hacer para justificarse delante de Él, para aquellos que por medio de la fe abrazaron la obra de Cristo en la cruz y que ahora entienden y creen que su vida está ahí. Para aquellos que experimentan cada día la fuerza del Espíritu de Dios, que golpea la conciencia ante el pecado y que no nos deja vivir como queremos, que no nos deja vivir tolerando el pecado en nosotros.
que nos entristece, con esa tristeza que nos conduce al arrepentimiento, que nos hace una y otra vez, aún en medio del sufrimiento y del dolor, levantar nuestra mirada y una vez más reconocer la obra de Cristo. Si esa es la experiencia de nuestras vidas, se manifiesta que hemos nacido de nuevo, porque reconocemos que aún en nuestra debilidad, la vida de Cristo, el Espíritu de Dios, mora dentro nuestro. Ahora, si esa no es la realidad de tu vida, si pecas y el pecado no te genera ninguna tristeza, si obedeces fácilmente a tus deseos pecaminosos, a tus placeres y vas tras ellos sin nada que busque agradar a Dios, si notas que en tu corazón lo único que encontrás es satisfacer una y otra vez tus propios placeres y no la voluntad de Dios, déjame decirte que no estás en Cristo, que la declaración contundente sobre tu vida en base a lo que entendemos es que continúas condenado por tu pecado delante de un Dios santo. Y ellos no hacen más que conducirte al castigo y a la muerte eterna. Y hay algo que debes entender, es que no podés hacer nada para asegurar tu vida, porque solo Dios puede hacerlo. Lo que sí demanda la palabra de Dios, lo que sí demanda su verdad, es que puedas ver tu condición delante de su santidad, arrepentirte y creer en el Evangelio de Jesucristo. Creer que en aquella cruz Él cargó con tu culpa y con tu castigo. Y que ahora, si depositas tu fe en Él, tiene el poder para traerte a novedad de vida, a una vida nueva, una vida que busque amarlo de todo corazón. Por tanto, no te tardes en venir a Él. Y recordemos todos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a orar.